Quiero que me acompañes hoy al libro de Colosenses 2. Vamos a leer los versículos del 13 al 15. Así que quiero que puedas ahí con tu Biblia o en pantalla leer juntamente conmigo Colosenses 2, versos 13 y 15. Y dice aquí, leamos juntos. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, vamos a leer juntos. Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos con nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Qué tal si ahí de pie oramos y le pedimos al Señor que pueda hablarnos a través de su palabra? Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás aquí, Padre, y mientras hemos buscado tu rostro en adoración, Señor, nos hemos acercado a ti. Tú te estás moviendo en este lugar, hablando nuestras vidas, hablando nuestro corazón. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú hagas tu palabra efectiva y real, y que puedas traer a nuestra mente convicción de lo que Cristo ha logrado en la cruz por nosotros, Señor. Y que nos impulse a vivir de acuerdo al llamado que tú tienes para nuestras vidas como iglesia. En el nombre de Jesús, hoy oramos que tú seas glorificado en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me puedes tomar tu asiento hoy? En la mañana estuvimos predicando bilingüe, ¿verdad? Con traducción. Ahorita voy a predicar solo en inglés, sin traductor. ¿Está bien? Bien, yo puedo predicar en español, en inglés, en portugués, en cubano, en mexicano también. Entonces ahí me dicen ustedes en qué idioma quiera que predico. Bueno, vamos a entrar hoy. Hoy quiero compartir un mensaje que titulé Destronando a los principados y potestades. Y conmigo, destronando a los principados y potestades. Y acabamos de leer un pasaje en la Escritura que nos habla acerca de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Y comienza este pasaje que leímos hablando de cómo en la cruz Jesús limpió nuestros pecados, que Jesús limpió nuestras ofensas, y cómo aún tiene ese lenguaje que dice, y toda el acta de decretos que estaba en tu contra fue clavado en la cruz y fue anulado. Porque yo quiero decirte hoy que cuando nosotros con un corazón genuino venimos en arrepentimiento a Jesús, no importa todo nuestro pasado, no importa todo nuestro historial, cuando hay un arrepentimiento genuino, Él borra todo, porque ya en la cruz ya fue pagado en su carne el precio por nuestro pecado. Y Cristo Jesús, por medio de su cruz, nos liberta del pecado, nos liberta de la deuda que teníamos con Dios. Pero algo muy importante, y es que a veces pasa desapercibido, es la otra parte que dice este pasaje. El verso 15 termina diciendo también que en la cruz Jesús expuso públicamente, hizo como un espectáculo público de los poderes, las autoridades, los principados y potestades. Él las expuso públicamente en la cruz. Y a veces nos falta predicar un poco esta parte de que en la cruz Jesús no solamente pagó el precio por nuestra libertad, por nuestra redención, sino que en la cruz también Jesús pagó el precio por la redención de toda la creación, de todas las cosas que fueron creadas. Él no solamente trajo libertad a nuestras vidas, sino que Él trajo libertad a todo el mundo por medio de exponer y destronar a los principados y las potestades. Es algo que en algunos términos le llaman el evangelio cósmico. Suena medio extraño, ¿verdad? Pero es hablar de que nosotros somos llamados a no solamente predicar libertad a las personas, sino libertad a todo el cosmos, a toda la creación, a todas las cosas creadas, porque en Cristo ya fue revertido el castigo o la maldición sobre toda la creación. Y eso es un poquito lo que quiero hablar contigo el día de hoy. ¿Está bien? Quiero decirte que Jesús nos liberta a nosotros para poder libertar al mundo. Es decir, aquella redención que nosotros recibimos de nuestros pecados, de nuestra esclavitud, no es el punto final, sino que es más bien un paso intermedio para lograr la visión final de Dios, que es restaurar toda la creación. Porque algo importante que debemos tener claro, iglesia, es que la misión de Dios
no se trata de llevar personas al cielo, sino de traer el cielo a la tierra. No se trata de una esperanza de que cuando me muera voy a estar mejor. Se trata de que vivamos como pueblo de Dios, que expresan aquí en la tierra la nueva creación de Dios que Él está trayendo y que consumará en Cristo Jesús. Por eso no nos podemos conformar con decir ya me liberté de la culpa, sino cómo vivo con esto para mostrar a toda la creación y a todas las cosas que Cristo ya triunfó sobre ello. ¿Me sigues? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, cómo Jesús destronó a los principados y potestades y por lo tanto cómo nos llama a vivir como iglesia bajo esta revelación o este entendimiento. Pero primero, para poder entender esto, tenemos que hablar de qué son los principados y potestades, ¿verdad? Y lo primero que te quiero compartir hoy es que Jesús creó los principados y potestades, pero estos se corrompieron. Digo conmigo, Jesús creó los principados y potestades, pero estos se corrompieron. Entonces quiero que me acompañes un poquito atrás en la carta de Colosenses, lo que leímos ahorita. En el capítulo 1 de esta carta, verso 15, Pablo escribe lo siguiente, hablando acerca de Jesús. Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, digo conmigo, todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, que otra versión es principados, potestades. Todo ha sido creado por medio de Él y todo ha sido creado para Él. Entonces, a veces en la iglesia escuchamos este lenguaje de principados, potestades, ¿verdad? Y lo tomamos en una versión demasiado espiritualizada de que atamos los principados, atamos las potestades y no entendemos verdaderamente de qué se está tratando todo esto. Yo recuerdo que una vez en mi adolescencia, esta es una historia de esas extrañas de mi adolescencia rara que tuve. Pero yo recuerdo que una vez estábamos ensayando con mi equipo de alabanza que formaba parte, que éramos puros adolescentes, ¿verdad? Estábamos en un ensayo de adoración y empezamos a adorar. En ese momento la presencia de Dios se empezó a mover en el ensayo de una manera tan fuerte y una de las integrantes del equipo de alabanza se empezó a manifestar demoníacamente. Ahora, éramos puros adolescentes con una endemoniada, pero que suena así, ¿verdad? Por eso les digo que es una de mis historias raras de la adolescencia. Y no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Nuestra pastora de jóvenes estaba ahí con nosotros, pero yo creo que ella como que dijo, vamos a ver qué hacen, porque no entró de una, sino que nos dejó a nosotros ahí, ¿verdad? Y de repente como que uno de mis amigos se sintió como el más valiente o no sé, y empezó, y se acerca, ¿verdad? Y empieza a orar por la muchacha, y le empieza a decir, en el nombre de Jesús, yo ato toda principado, yo ato toda potestad, yo ato, y quién sabe qué estaba pasando, pero nada sucedía, ¿verdad? Entonces ya tuvo que venir la pastora a orar por la muchacha, y ya fue libre la muchacha, y continuamos con el ensayo, ¿verdad? Entonces digo, después de los problemas técnicos, seguimos ensayando para... Pero pongo esta historia porque parte también de un malentendimiento de qué se refiere la escritura cuando habla de principados o potestades, o como traduce esta versión, poderes y autoridades. Y esto, más que referirse solamente como a un demonio o algo así, está hablando de algo un poquito más complejo. Cuando la Biblia habla de que Jesús creó o en Jesús fueron creados los principados y potestades, esto lo que se refiere son todas las estructuras sociales que traen orden a la sociedad. Por ejemplo, los gobiernos, los sistemas económicos, los sistemas financieros. Y que algo que hay que entender, que en la visión bíblica estos sistemas no son solamente terrenales ni tampoco son solamente espirituales, sino que muestran una realidad más compleja como es de estar interconectado. Es decir, en la visión bíblica de Dios hay un gobierno terrenal, pero detrás de ese gobierno hay también fuerzas espirituales. Hay un gobierno económico, hay una estructura financiera en el mundo, pero detrás del sistema financiero actúan fuerzas espirituales, ¿verdad? Y así podríamos pensar con diferentes sistemas que rigen la sociedad. Aún hablando de entretenimiento, de las artes, de la cultura, hay cosas terrenales que detrás de ello también hay una estructura espiritual que está interconectada.
Y eso es un poco como la Biblia entiende o se refiere cuando habla de principados y potestades, gobiernos, estructuras que Dios creó. Entendamos esto, porque Dios creó las cosas para nuestro bien. Dios creó el gobierno para nuestro bien, Dios creó sistemas para nuestro bien. Aún podríamos hablar de que Dios creó el sistema de la lluvia, nuestros sistemas internos, todo lo creó para bien. El problema no son los sistemas. El problema es que así como el hombre cayó en pecado y su vida personal se corrompió por el pecado, ese pecado del hombre corrompió todos los sistemas. O sea, el gobierno no es malo, es algo creado por Dios, pero el pecado del hombre hace que todos los gobiernos terminan siendo opresivos en lugar de realmente impulsar al hombre. Y aún lo vemos en la historia de Israel, ¿verdad? Dios estableció jueces como un diseño de Dios, pero los jueces por el pecado se corrompían y oprimían al pueblo. Los reyes oprimían al pueblo de Dios, y así lo podemos entender en todo el mundo. Entonces, Dios creó estos principados, estas potestades, estas estructuras, pero el pecado las corrompe, y por eso es que hoy vivimos en un mundo que las propias estructuras que creamos, que supuestamente deberían ser para nuestro beneficio, nos terminan volviendo esclavos de ellas mismas. ¿Cuántos creen que por ejemplo, el sistema financiero es algo bueno, que debería existir? O sea, fue creado para regular las transacciones económicas, ¿verdad? Para que no estuviéramos con un trueque de que yo te traigo una vaca y tú me traes y te cambio la vaca por el burro y todo. O sea, se creó un sistema financiero para poder resolver ese problema, pero lamentablemente hoy hay muchas personas esclavas del sistema financiero, ¿verdad? Atados con un montón de deuda que solo crece con el tiempo, que la tasa de interés aquí y allá y todo. ¿Y qué es lo que sucede? Un sistema que debía ser para nuestro beneficio nos terminó atando, nos terminó volviendo esclavos del sistema. ¿Me siguen? Yo creo que cuando se crearon las redes sociales, pues se creó con una buena intención, ¿verdad? Para poder conectar personas en el mundo digital que tal vez era muy difícil conectar antes. Pero ¿qué sucede? Nuestro mismo pecado ha hecho que algo que era creado para nuestro bien, ahora hay mucha gente esclava de las redes sociales. Gente con depresión, ¿por qué dirán? Pero gente con depresión por querer tener la vida que otro supuestamente muestra. Entonces, un sistema que creamos supuestamente para nuestro bien termina volviéndose al final algo que nos esclaviza, porque el pecado ha corrompido todos estos sistemas y están haciendo que entonces vivamos como en un mundo que parece no tener solución, que gobierno tras gobierno, sistema tras sistema, no importa si eres capitalista, comunista, todos los sistemas, ninguno funciona sanamente, porque el problema en sí no es el sistema, sino el problema somos nosotros los humanos, que con nuestro pecado corrompemos todos los sistemas. Bien. Ahora, entonces cuando Jesús está hablando de que Cristo expone y vence sobre los principados y potestades, Él está hablando que esta muerte y resurrección de Cristo no debería solamente afectar a nuestras personas individualmente como una moralidad, sino que debería traer una restauración y una sanidad a toda la creación, a todos los sistemas. La cruz de Cristo debería reflejarse en los sistemas de justicia, económico, los sistemas de gobierno, porque Cristo ya venció a los principados y potestades. El problema, iglesia, es que nosotros como humanidad y nosotros mismos como pueblo de Dios no podemos traer la libertad de Cristo a un sistema del cual mismo nosotros somos esclavos. Es decir, yo no puedo traer libertad al sistema financiero cuando yo mismo soy esclavo y tengo temor al dinero, tengo codicia, tengo temor a la pobreza. ¿Qué significa esto? Yo estoy siendo esclavo del dinero. ¿Cómo voy a expresar la libertad de Cristo en un sistema que yo soy esclavo? ¿Cómo voy a expresar la libertad de Cristo cuando soy esclavo del qué dirán, de la popularidad, de todos estos sistemas que están oprimiendo al mundo? Si yo no puedo vencerlo, esta esclavitud que vivo, jamás podré expresar la libertad de Cristo. Pero la buena noticia, iglesia, es que Cristo ya vino y ya derrotó a todos los sistemas en la cruz, porque dice que en la cruz Él los expuso públicamente, hizo de ellos un espectáculo público y destronó todo principado, destronó toda potestad, y todos los sistemas del mundo ya fueron derrotados por Cristo Jesús. Y cuando tú permites que entonces esa realidad de Cristo entre a tu vida, te puedes volver una persona que expresa esa
victoria de Dios sobre la tierra, esa victoria de Cristo sobre todo el sistema en el cual estamos viviendo. Porque la humanidad no puede liberar a un sistema del cual somos esclavos, pero ya Cristo nos libertó para que por medio de ello nosotros podamos también traer libertad a la tierra. ¿Estás conmigo? Mira, Pablo esto lo explica en Romanos 8:19. Y mira lo que dice este pasaje. Dice aquí: porque el anhelo profundo de la creación o del cosmos, de todo lo creado, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada. ¿Qué dice? La creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Mira, en español te lo explico un poquito lo que está diciendo ahí, pero Pablo está diciendo de que toda la creación, por medio del pecado del hombre, fue sometida a corrupción. La creación está corrupta. Aún el orden, digamos, de todo lo que vemos de problemas naturales, devastaciones, hay una corrupción en toda la creación de Dios. Y Pablo está diciendo, pero la creación misma está gimiendo, clamando que la misma libertad que los hijos de Dios han recibido en Cristo ahora sea transferida a ellos. Cuando tú vives libre en Cristo, cuando Cristo te ha libertado de las presiones de este mundo, tú puedes volverte alguien que trae libertad a la creación. Alguien que trae libertad a lo que está alrededor de ti por medio de todo lo que haces. Y eso es lo que Cristo está buscando, que nosotros podamos, por medio de la libertad que recibimos, traer libertad alrededor de nosotros. ¿Me sigues? Entonces, por esto que para poder traer orden al mundo, porque el evangelio se trata de eso, cómo Dios está poniendo en orden al mundo, ya Jesús quitó lo que nos impedía, y era esos principados y potestades que nos oprimían. Él ya los derrotó para traer su orden al mundo. Ahora, la pregunta, y para mí lo importante es cómo Jesús logró destronar, cómo Jesús logró conquistar o vencer a los principados y potestades. Y para mí eso tiene que ver mucho, sí, con la muerte de Jesús, pero sobre todo también con su vida. Digo conmigo, la vida de Jesús es tan importante como su muerte y como su resurrección. Quiero que pienses por un momento esto. Cuando Jesús se hace hombre y decide vivir aquí en la tierra, Él tuvo que vivir sometido a las estructuras de la tierra. Es decir, Él vivió y tenía que obedecer las leyes romanas. Él vivió y tenía que obedecer las leyes judías. Tenía que pagar impuestos. O sea, Jesús nunca dijo, no, yo soy Dios, yo no pago impuestos. No, Él vivió sometido a las estructuras de la tierra. Pero en otras palabras, lo que quiero decir es que aunque Jesús entró a nuestro sistema, Él jamás permitió que nuestro sistema entrara a Él. Él vivió con un sistema económico de la tierra, con sus reglas, pero no permitió que la corrupción de ese sistema entrara a su corazón. Él vivió bajo un sistema judío que tenía un sistema de leyes abusivo, pero no permitió que ese sistema de interpretación cayera en su corazón. Él vivió de una manera radicalmente diferente que no pudo soportar, que no pudo ser soportado por ninguna autoridad terrenal. ¿Me explico? Y de hecho, esa vida radical de Jesús fue lo que lo llevó a la cruz. Entendamos esto. Jesús fue crucificado no por un evento azaroso de la vida. Jesús fue crucificado por la forma en la que Él vivió. Él vivió con una forma tan distinta que los fariseos ya no soportaban que Jesús siguiera viviendo así, porque la justicia que Él estaba trayendo hacía que la gente los dejara de seguir, hacía que la gente dejara de escuchar sus enseñanzas, y ellos, por ese enojo, por ese celo que tenían contra Jesús, lo quisieron crucificar. Los saduceos no podían soportar la vida de Jesús, porque los saduceos vivían sublevados a Roma para no perder su poder económico y político. Y a Jesús no le interesaba la economía, a Jesús no le interesaba el poder político. Él vivió tan radicalmente distinto que se volvió una amenaza para los saduceos, y dijeron, vamos a crucificarlo porque es una amenaza. Su vida es una amenaza para nuestros sistemas. Jesús se volvió una amenaza para Roma, porque vio cómo la gente dejó de practicar esos sistemas abusivos y vivir de manera diferente. Y entonces estos tres poderes
Estos tres sistemas de poder, los fariseos, los saduceos y los romanos, empiezan a conspirar juntos para matar a Jesús, porque su vida de bondad, su vida de amor, su vida de justicia estaba sacudiendo el poder que ellos habían conseguido por medio de la violencia, por medio del temor, por medio de la corrupción. Y la vida de Jesús, tan radicalmente justa y distinta, era una amenaza para ellos, y por esa razón, por la vida de Jesús, deciden crucificarlo. Esto es sumamente importante, porque si Jesús hubiera muerto porque iba cruzando la calle y lo atropelló un carro, esa muerte no hubiera servido para nuestra salvación, porque Él no murió por un azar del destino. Él murió porque su vida, en toda su vida, Él jamás se dejó esclavizar por los poderes de este mundo. Vivió con una justicia tan radicalmente diferente, y que incluso cuando lo amenazaron de muerte, ni siquiera con la muerte se volvió esclavo. Y es por eso que Pablo puede decir lo que decía Colosenses 2:15: habiendo despojado los poderes de autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, una burla pública, triunfando sobre ellos por medio de Él. La vida de Jesús le dice a los poderes y principados: no tienen ningún poder sobre mí. No me van a poder atemorizar con la escasez. No voy a tener temor al dinero, al qué dirán. Jesús vivió libre de todo eso, y porque Jesús vivió libre de todo eso, su cruz es una victoria sobre los poderes de este mundo que no pudieron afectar en nada su vida de justicia. Fue la clase de vida lo que llevó a Jesús a la cruz. Y al mostrar que ni siquiera tenía temor a la muerte, avergonzó a los poderes de este mundo, y por lo tanto su cruz es una victoria. Quiero decirte, iglesia, cuando Jesús no se dejó controlar por los poderes de este mundo, los derrotó para siempre. Y nos muestra que ya no tienen ningún poder sobre nosotros. Ahora, ¿qué significa entonces para nosotros cargar la cruz de Jesús? Porque creo que muchos hemos escuchado y entendemos que seguir a Jesús es tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero a veces no entendemos qué significa verdaderamente la cruz. Porque creemos que cargar nuestra cruz es: me enfermé, pero aún así enfermo, Jesús, yo te seguiré. Y está bien, o sea, si estás enfermo, sigue a Jesús todavía. Pero la enfermedad no es la cruz. ¿Me explico? Podemos pensar como: me quedé sin trabajo, pero aún así, Jesús, te seguiré. Y está bien, porque Jesús es Señor y no depende de tu trabajo, no. Pero eso no es la cruz. Porque como te decía, la cruz de Jesús no fue un evento azaroso del destino. La cruz fue la consecuencia de una vida de radical justicia que no se dejó esclavizar por los poderes de este mundo. ¿Qué es entonces verdaderamente cargar la cruz como Jesús? Cuando tal vez por no acceder a la corrupción pierdes un trabajo, ahí sí es cargar la cruz. Porque tu vida de justicia te llevó a un punto en el cual el sistema te crucificó, por así decirlo. Cuando tu vida tal vez en alguna institución, tú dices: yo no voy a practicar lo mismo que ustedes practican, voy a hacer cosas diferentes, y te sacan de ese grupo, no te dan el lugar a ti por medio de la vida de justicia. Eso es cargar la cruz, porque la consecuencia fue, porque ese evento fue una consecuencia de una vida radicalmente justa. O sea, y nosotros, por lo tanto, realmente ser un seguidor de Jesús que carga la cruz no es: me enfermé y te sigo, se quemó mi casa por azar y te sigo. O sea, está bien todo eso, sino que es que estoy dispuesto a vivir una vida tan radicalmente justa que aun cuando el sistema me quiera expulsar, cuando el sistema me quiera castigar porque no encajo en sus estructuras, yo seguiré a Jesús, y eso es más importante, y no me bajaré la cruz, sino que caminaré con la cruz de Jesús como discípulo, porque lo voy a seguir, voy a obedecer su voluntad, y le voy a mostrar a todos los poderes de este mundo que no tienen ningún poder de manipulación sobre mí, porque decidí vivir crucificado juntamente con Jesús. Y eso, iglesia, es lo que esa clase de vida que Jesús vivió y la muerte a la cual llevó nos debería a nosotros provocar para vivir de esa manera. El problema es, iglesia, que yo creo que muchos hablamos de que queremos que Dios transforme la nación, queremos que Dios transforme nuestro entorno, que Dios transforme la ciudad. Y podríamos estar aquí haciendo una noche de intercesión y decir: Señor, hoy atamos todo lo que se mueve en la economía. En el nombre de Jesús, rompe, Señor, todo espíritu en la economía. Pero si saliendo de la reunión de oración nuestra vida económica es igualmente de corrupta,
que los sistemas que están en este mundo, en nada vale esa oración. O sea, Jesús, más que vencer a los poderes del mundo con una oración, Él los venció viviendo libres de su poder, viviendo libre de su influencia, viviendo libre de su autoridad, mostrando que su única autoridad era el Padre en los cielos que le indicaba qué hacer y que estuvo dispuesto a morir por vivir en esa voluntad de Dios perfecta. Pablo escribe en Filipenses y dice que Cristo no le importó ser semejante a Dios, sino que se despojó de su deidad, de su poder, y se entregó al mundo y vino, y por vivir esa vida rendida y humilde ante Dios hasta la muerte, por eso Dios lo levantó. Y mientras en el mundo muchas personas están buscando ser Dios, Cristo no le importó despojarse de su deidad para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y esa es la vida que nos está invitando a seguir a nosotros. Entonces Jesús derrotó a todos los poderes y principados en la cruz. Les quitó su poder cuando mostró que Él no vivió esclavos a ellos. Y cuando el Padre lo resucita, le muestra que ni su poder de amenaza de muerte tiene ningún efecto sobre nosotros. Y es por eso que entonces a nosotros como iglesia, Dios nos llama a ser un pueblo que vive en esa libertad que Jesús pagó en la cruz, y que por medio de una vida que imita a Cristo en su fidelidad hasta la muerte, le está predicando a estos principados y potestades que ya no tienen poder sobre la tierra. Efesios 3:10, este pasaje me encanta. Mira lo que dice Pablo aquí. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora, ¿qué dice? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Iglesia, tú y yo tenemos un llamado de Dios, no solo a predicarle a la gente. Tenemos un llamado que a todo principado y potestad, a todo sistema de este mundo, a toda estructura de gobierno en este mundo, a toda estructura económica, predicarle la sabiduría de Dios y mostrarles que Jesús ya venció. Ahora, ¿pero qué significa eso? No es que te vas a parar en una montaña y decirles, gobiernos, finanzas, economía, yo les predico que Jesús ya los venció. Sino lo que Jesús está diciendo es cómo nuestra vida se convierte en una encarnación del mensaje, que no estamos viviendo esclavos a este mundo porque ya Jesús lo venció. De hecho, si tú sigues leyendo la carta de Colosenses 3, Efesios 3 también, que es como una carta paralela, empieza a dar formas muy prácticas de cómo la iglesia debía encarnar este mensaje y cómo le iba a mostrar a todos los principados y potestades que no tenían ningún poder sobre ellos. Una forma incluso muy interesante es que la iglesia de Cristo vino a romper todas estas estructuras de división que existían entre los hombres. En los tiempos de Jesús, y aún al día de hoy realmente, había mucha segregación entre las personas. Si eras romano, estabas aquí. Y si eras cualquier otra nación, estabas por debajo y los romanos te humillaban y tenían poder sobre ti. Si eras hombre, estabas aquí, y si eras mujer, por acá. Los judíos mismos decían que ellos estaban por acá y los gentiles acá. Y los gentiles también se quejaban de los judíos porque se creían superior a los judíos. ¿Me explico? Los ricos y los pobres. Y Pablo empieza a decir cómo la iglesia debía convertirse en medio de un sistema tan jerárquico, en una comunidad de testimonio donde en la misma mesa se podían sentar con amor una persona rica, una persona pobre, un siervo con su amo, un hombre, una mujer, un judío y un gentil. Y al haber roto todas esas divisiones que el mundo marca, estaba mostrando que la iglesia vivía como una humanidad diferente, no sujeta a los poderes y las estructuras de este mundo, sino libre por medio de ella, y mostrando así en su encarnación y en su vida la sabiduría de Dios a todos los poderes que están en esta tierra. ¿Cómo lo mostraban también? Jesús les dijo, ustedes van a vivir en amor. Si alguien los ofende, no van a responder con violencia, van a responder con amor, van hacia ellos, no se van a vengar entre ustedes. Y esa vida le estaba predicando a las autoridades alrededor que había una forma diferente de hacer las cosas. Van a vivir una generosidad tan radical que dice la escritura que la gente estaba dispuesta a vender sus terrenos, sus casas, para repartirlo entre los más pobres de la iglesia.
Y de esa manera le estaban predicando al mundo y a los poderes que no estaban esclavizados por sus sistemas económicos, no estaban esclavizados por el amor al dinero, y que al romper esa esclavitud solucionaron la pobreza que ningún gobierno pudo solucionar en su época. Por su forma de vivir, estaban predicándole al mundo cómo Dios estaba irrumpiendo con su reino para transformar, para traer una diferencia a este mundo. Yo quiero decirte, iglesia, la iglesia proclama la victoria de Jesús sobre los principados y potestades cuando viven libres de su poder. Pero no podemos predicarle a un sistema del que somos esclavos. No podemos predicarle a una nación creyendo por transformación si yo mismo soy esclavo de la injusticia, si yo mismo en mi trabajo trato mal a mis empleados o a los que están debajo de mí en autoridad, si yo mismo en mis empresas tengo sistemas opresivos con mis empleados. No puedo predicarle a un sistema del cual yo mismo soy partícipe y esclavo. ¿Me explico? Entonces la pregunta, iglesia, es: ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para predicarle a este mundo? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para mostrarle a la tierra que el reino de Dios es la respuesta? Sabes, yo en la universidad tenía un profesor de sociología que realmente una persona que a mí me impactó mucho todo lo que él compartía. Yo creo que era una persona muy visionaria. Y esta persona, recuerdo que él constantemente, algo que nos decía era que los políticos no eran los que podían transformar una nación. Él nos decía, es la sociedad civil organizada la que puede transformar una nación. Esa era la visión de él. Ahora, yo creo que él estaba incorrecto. Yo creo que realmente el llamado de Dios es que la iglesia es la única que puede transformar una nación, pero solo la iglesia que ha sido libertada en su corazón de los poderes de este mundo, de los principados y potestades. Porque déjame explicarte algo. Cuando no hemos sido libertados de toda esa esclavitud de los poderes de este mundo, aún las cosas buenas que hacemos van a tener una intención defectuosa detrás. Es decir, ¿cuántos saben que hay empresas que hacen cosas buenas? Construyen escuelas, cuidan el ambiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que hay empresas que lo hacen? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ahí mueve el que está junto para que no se duerma. Ahora, el problema es que muchos empresarios aún siguen siendo esclavos del dinero. Entonces, aún las obras buenas que hacen, muchas incluso son para reducir sus impuestos. Muchas son para poder cumplir con un certificado que les pide cuidar el ambiente de cierta manera y que puedan exportar sus productos y vender más. Entonces, al final, aunque ellos que están haciendo una obra buena, como hay un amor al dinero detrás de eso, esa obra buena sigue alimentando un sistema corrupto de amor al dinero. ¿Me explico? Pueden haber personas en la política que están intentando hacer cosas buenas, pero tal vez el problema es que para llegar a la posición que tienen, le deben tantos favores a la gente que son esclavos del hombre. Y aunque su corazón quiera hacer cambios diferentes, como tienen tantos favores que deben a la gente, no pueden mover todo lo que está en su corazón y terminan haciendo cosas para agradar a personas, para mantener el voto, para mantener su posición en un lugar, porque siguen siendo esclavas a un sistema. Aún hoy yo sé que está también de moda ver muchos influencers que hacen virales obras benéficas. Pero a veces incluso todo esto está detrás una alimentación a un sistema de deseo de ser popular. Hago esto porque sé que se va a volver viral y me va a conseguir seguidores, y al final entonces lo que termina haciendo es que sigue alimentando a un sistema de que desea ser popular, que desea tener un estatus público. Entonces la supuesta buena obra mantiene más bien vivo un sistema de corrupción detrás de ello. ¿Me explico? Ahora, y con esto no estoy diciendo entonces que Dios no puede usar a alguien con su empresa, que Dios no puede usar a alguien en una posición en alguna institución pública, que Dios no puede usar a alguien por medio de su influencia en redes sociales. El punto es que si esa persona no ha sido libertada por Cristo de su esclavitud a los poderes y potestades que están dominando el sistema del dinero, de la popularidad, del estatus público, del amor al hombre, todo lo que hagan está más bien alimentando el sistema en lugar de destronarlo y poner a Dios en su lugar.
Por eso es que Jesús quiere primeramente libertarte a ti de todo dominio, de toda esclavitud a los poderes y potestades de este mundo, para que tu libertad se pueda convertir entonces en el medio por medio del cual Dios está trayendo libertad a la creación. Yo te digo, yo no creo que sea la política ni la sociedad civil organizada, yo creo que la iglesia es la única que puede cambiar al mundo, pero solamente la iglesia que ha sido libertada por Cristo para vencer al mundo. En otras palabras, solo una iglesia que vive libre de los poderes del mundo puede cambiar el mundo. Mientras sigamos esclavos, iglesia, no podremos hacer ningún cambio. Pero Cristo ha venido y en la cruz expuso a los poderes de este mundo, mostró que no tenían influencia en su vida, y por su resurrección y el Espíritu, ese mismo poder para vencer y ser libre de todo ello puede venir sobre ti. Una iglesia que va a cambiar. Entonces dile nuevamente al que está junto a ti, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Sabes? Yo creo que Dios quiere traer sobre nosotros y sobre la iglesia en general su creatividad para poder ver cómo podemos con nuestra vida y nuestras obras expresar públicamente que vivimos en un reino distinto, que trae soluciones a este mundo, que no están buscando detrás de ello más dinero, más popularidad, más fama, sino que están realmente queriendo buscar un cambio en la tierra, porque nosotros vivimos creyendo que esa es nuestra comisión como parte del pueblo de Dios, como parte de la iglesia de Dios. Y pueden haber muchos ejemplos. En algunas predicaciones anteriores yo recordaba una película que vimos, varios ahí en una clase de fundamentos, que hablaban de una iglesia en un pueblo, y era una iglesia sumamente pobre, una iglesia sin recursos, pero que un día Dios les puso en su corazón la convicción, y dice que esta iglesia adoptó a todos los huérfanos del pueblo. Se vaciaron los orfanatos por una iglesia que aún sin recursos decidió que iba a mostrar el reino de Dios de esa manera. Y no te decía, no por dinero, no porque, si adoptas el gobierno te da para la manutención de él y así me hago más dinero. No era eso. Más bien, aún en su pobreza decidieron tomar de la generosidad con lo poco que tenían para ver un cambio en el mundo. Yo escuchaba la historia también de una iglesia en Estados Unidos que un día salió como una licitación pública para ver quién administraba el teatro de la ciudad, el teatro central de la ciudad, donde se exponían las obras de arte, el baile, cine y todo ello. Entonces se hizo una licitación pública y esta iglesia decidió participar en esta licitación y ganó. Ahora, y te explico algo, no ganaron por ser cristianos, no ganaron porque oraron un montón y que Dios hizo que aunque llevaban la peor propuesta financiera, como oraron un montón, el gobierno se los dio. No fue así. Ellos ganaron porque era la propuesta económica más viable y más sabia de todas. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces el gobierno tuvo que cederles esa licitación porque era la mejor propuesta que existían. Entonces la iglesia tomó posesión de este teatro público de la ciudad, y obviamente no fue para poner la Pasión de Cristo todos los domingos ahí, ¿verdad? Y que solamente la gente viera The Chosen y todo eso, pero sí lo que hicieron fue traer cosas de calidad, arte, danza y todo, pero que estuviera alineado con los valores del reino de Dios. No un arte sexualizado, no un arte ideologizado, sino un arte que estaba realmente inmerso en la perspectiva que iba a traer bien a la familia, bien a la ciudad, bien al desarrollo. Y lo hicieron, ¿por qué? Porque como iglesia le creyeron que Dios les podía dar la sabiduría, la creatividad para mostrar su reino a la tierra. Y realmente yo creo que Dios puede poner en cada uno de nosotros una causa, un problema y una forma en la cual mis obras y mis acciones, no por una esclavitud a querer ganar popularidad por eso, ganar dinero por eso, ganar posición política, sino realmente simplemente para que el reino de Dios crezca y mostrarle al mundo lo que Jesús ya hizo en nosotros. Yo creo que Dios puede poner en nosotros ese corazón para ver esos cambios aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero rápidamente poner un video como un ejemplo de cosas que podemos hacer, pensar, imaginar.
In South Korea, there is a pastor who built a box in a wall to save babies from death. Not one baby, not 10 babies, but thousands of babies. Who is he? Why is he doing this? And how does the box in the wall save 1,000 babies? In this small house in South Korea, we found this guy. 안녕하세요. 두사람 공동체 교회 이정락 목사입니다. 저희들 가족은 장애아동 16명 함께 아버지로 생활하고 있고요. 30 years ago, Pastor Lee had a baby of his own who was born with complications. Because of that, Pastor Lee spent a lot of hours in the hospitals. And there, he was shocked to see so many abandoned babies. Mothers would leave their babies in the hospitals, on the streets, and sometimes even in the trash can because they were too scared of society. To make things worse, some of these babies were a result of teenage pregnancy or even rape. 영모들이 마음 놓고 안전하게 아이를 키울 수 있는 환경과 현실이 아니에요. 또 문화가 아니에요. 이 문화가 바뀌지 않고는 싱글 마음들이 아이를 안전하게 키울 수 있는 그런 제도가 안 돼 있어요. And that's where Pastor Lee comes in. He could not let any more babies die, so he created the baby box. It's a small hole in the wall by his church where women could come in secret, open the door, place the baby in the box, and leave. The weight of the baby will sound the alarm to Pastor Lee, and in 10 seconds or less, someone will come, collect the baby, and take care of it. He will feed them, take care of them, make sure they're healthy before sending them to an orphanage where they can find a new home. 남한테 이야기하고 싶은 것은 그냥 담대하게 살아라. 자책감 하지 마라. 이 아이는 잘 크고 있다. 그리고 훌륭하게 자랄 거다. 그러니 엄마가 이 아이를 위해서 기도하는 엄마가 되었으면 좋겠다. Without Pastor Lee, these babies could have died. 한참 동안 많이 정부하고 싸웠어요. 밖에 아이들이 많이 죽으니까 밖에 죽지 않기 위해서 유기하지 말고 베이비박스 안에 갖다 놓으면 아이들이 안전하게 보호받는다. But Pastor Lee isn't just saving the baby, he's also trying to save the mother. He gives them financial help, he gives them counseling, and most importantly, he gives them love and support so they know it's okay to be a single mother, it's okay to go against the taboo. 이구동성으로 다 하는 엄마의 말이 내가 너를 지키지 못해서 미안하다. 정말 미안하다. 그리고 목사님 잘 부탁합니다. 이 아이를 잘 부탁합니다. 이런 정도예요. Pastor Lee has been doing this for 11 years straight. He has saved 1,594 babies exactly, and he counseled hundreds of other women. Pastor Lee is doing positive work, but the reality remains sad. It's sad that we live in a world where the only option for a woman is to get rid of her own child, sometimes in a trash can. We need to build a better world where no mother is scared and no baby is left in a box. ¿Cuánto les gusta el video? Vamos a dar un aplauso a Jesús. Sabes, este video me gusta porque creo que muestra mucho lo que estamos hablando hoy, de cómo un sistema de vergüenza, por ejemplo. Ellos encontraron una causa específica, ¿verdad? Porque también cuando intentamos abarcar todo no terminamos haciendo nada. Ellos encontraron una causa específica. Y me gustaba cómo lo describían, cómo hay un sistema de vergüenza que obligaba a las mujeres solteras a tener que deshacerse de sus hijos por la vergüenza pública que en su ciudad, que en su país existe.
tenemos que llevar incluso a la muerte solo para evitar la vergüenza pública. Y es como que estamos tan inmersos en un sistema que empodera la injusticia, el odio, que empodera la violencia, la separación, la división, ni nos damos cuenta de tantas cosas. Y Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia, no solo a hacer obras, pero también vivir como una comunidad totalmente diferente, donde, por ejemplo, en ese caso específico, si estas mujeres se encuentran en una iglesia donde no hay vergüenza por lo que pudo haber sucedido, se vuelve una solución para sus vidas. Aunque en el mundo se fueran avergonzadas, en la iglesia no serían avergonzadas. No sé si me explico un poquito. Yo tuve un profesor de ética cristiana y recuerdo que en esa clase le hacíamos preguntas, ¿verdad? Como: profesor, ¿y usted qué opina sobre el aborto, aún en casos de que una mujer fuera violada o algo así? Que es algo muy duro. Y algo que me parecía interesante es cómo este profesor se iba siempre bien atrás hacia el llamado de ser iglesia. Y él decía: mira, muchas mujeres piensan o más bien, este profesor decía: si la iglesia fuera realmente una comunidad de amor tan genuina como la Biblia describe, una persona que incluso pasó por algo tan difícil ni pensaría en el aborto, porque sabría que tendría una comunidad que estaría para ella, que la apoyaría económicamente incluso si fuera necesario, y que no permitiría que la vergüenza se empoderara sobre ella, porque la comunidad del reino cambia y no vive atada a esas estructuras sociales. Entonces ni siquiera debería caber esa pregunta cuando existe una comunidad genuina que vive el reino de Dios, porque es una pregunta que surge de los sistemas de vergüenza en los cuales vivimos. ¿Me explico? Por lo tanto, el primer paso no es invitarte a qué vas a hacer. El primer paso es primero ver cómo estamos viviendo y qué tan atados estamos todavía a los principados y potestades de este mundo, o si verdaderamente ya Cristo nos libertó de ellos y estamos viviendo con un amor diferente, una generosidad diferente, una comunidad diferente entre nosotros. En la mañana estaban aquí los más de 30 misioneros, me parece, que están con Jucún, con el equipo que dirige la familia Watson. Y estaba traduciéndome Cheo Watson, que es uno de los hijos de ellos, que también ha decidido venirse a vivir a Honduras para ser misionero de tiempo completo. Y yo contaba que hace unas semanas nosotros fuimos a una celebración en casa de ellos por el cumpleaños de Cheo. Y esa fiesta parecía de esas películas navideñas de Disney, así como bien, porque era como que tú entrabas y la escena era como una mesa gigante, ¿verdad? Y en la mesa estaban canadienses, ¿verdad? Un rubio, uno como nosotros más negrito comiendo aquí junto, ¿verdad? Gente con mucho dinero, gente en pobreza, gente que decidió dejar su dinero y su país para decidir vivir en una situación más difícil por amor a las personas. Y era como que tú veías gente así como culturalmente tan distinta, conviviendo, sentada en el piso, comiendo en el pasto o en la mesa, y todavía había una musiquita ahí como bien emotiva, ¿va? Entonces literalmente unos se sentían película, pero más que por la música y solamente por esta visión de diferentes culturas buscando al Señor, es porque toda la gente que estaba ahí era gente que voluntariamente decidió dejar comodidad, decidió dejar dinero, recursos por servir a las personas. Y aunque no estábamos en ese momento participando de una obra social, la libertad de sus corazones de no estar atados al dinero, de no estar buscando popularidad, de no estar buscando un estatus social, una posición política y nada de eso, se reflejaba en que libremente estaban conviviendo en amor unos con otros. Y ese amor era tan genuino que realmente te impactaba. Y cuando salimos de esa fiesta, nos sentamos con Cindy a platicar muy seriamente qué ricos estaban los tacos de la fiesta. No es cierto, no fue el tema, pero sí estaban buenos. Pero nos sentamos Cindy y yo, y la verdad que ambos por su cuenta, los dos nos dimos cuenta y dijimos: qué bonito ambiente se sentía, porque se sentía como un amor tan genuino y diferente. Un amor que te hace pensar que a veces tantos problemas con los que estamos luchando en nuestra mente, problemas que a veces están más relacionados con qué dirá la gente de mí si se enteran de esto, pero que en medio del amor de Dios, todos esos poderes que nos atan
la necesidad de más dinero, la necesidad de más poder, de más control, de más estatus, todo eso se empieza a desvanecer cuando realmente estamos inmersos en el amor genuino de Dios. Y por eso es que predicar los principados y potestades, que ya Jesús los derrotó en la cruz, antes de empezar con una obra que hacemos, empieza con una vida que vive libre de toda esa presión, que vive libre de toda esa atadura, porque ya Cristo Jesús, por su vida y su resurrección, mostró que se puede vencer, y su espíritu de resurrección está sobre nosotros para traer una vida diferente en nosotros. Y cuando vivimos libremente, iglesia, la libertad que comienza en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús tiene que empezar entonces a irradiarse a lo que está a nuestro alrededor, trayendo libertad sobre toda la creación, trayendo libertad sobre todo lo creado. Yo creo, iglesia, firmemente que muchas personas de este lugar Dios las ha llamado y las va a levantar a realmente traer proyectos de Dios que van a cambiar la nación, ya sean diferentes cosas, en la justicia económica, en la justicia social, en la educación, en los medios de comunicación. No sé qué es lo que Dios te pondrá, pero yo creo que Él puede traer sobre ti este poder del Espíritu para que por medio de la sabiduría, como dice Efesios 3:10, prediquemos y mostremos la sabiduría de Dios a todo principado y a toda potestad, mostrando que la nueva creación de Dios ya comenzó en su iglesia, y que Dios va a levantar aquí gente que Dios va a poder darle aún confianza financiera para levantar proyectos, confianza de persona, porque Dios está queriendo traer su reino a la nación, y no lo va a hacer a través de ningún partido, ninguna empresa, o puede usarlo, pero siempre y cuando sea por medio de gente que por Cristo ya fue libertada del amor al dinero, ya fue libertada del amor a la presión, de la necesidad de mostrar un estatus delante de otros, de la presión social, de todo eso que limita que la obra de Dios sea algo que hacemos no por un ego. Aún los economistas dicen por un altruismo egoísta, sino que lo hacemos porque ya fuimos libertados y simplemente estamos expresando lo que Cristo hizo en nosotros